Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de más allá de la muerte, porque justo estamos celebrando el Día de Muertos. Y este día festivo tiene mucho significado en México, el famoso Día de Muertos, donde los que siguen la tradición ponen un altar, lo decoran con adornos mexicanos, colocan fotos de aquellos seres queridos que ya trascendieron y ponen todo tipo de ofrendas. Es un día donde se cree que de alguna manera aquellos seres queridos que ya partieron o que ya no están presentes, este día, se hacen mucho más presentes en nuestros corazones. Es como si ese día, la línea que divide el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, es como borrosa, está difuminada. Incluso, este día se considera un día de portal. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, todos sabemos que este último año y medio, ya casi 2 años, han sido muy duros para todos. Han habido muchas pérdidas en estos tiempos difíciles y desafiantes que estamos pasando como humanidad. Y quizás ahora, más que nunca, la vida nos ha impulsado a hacer duelos. Ahora estamos hablando sobre el duelo de un ser querido, pero también han estado a la orden del día los duelos de las pérdidas materiales, por ejemplo, como también eventos, rutinas, trabajos, etc. Últimamente, la vida nos ha mostrado que nada es para siempre y que tenemos que disfrutar lo que tenemos en el momento porque mañana no sabemos. Y quizás eso es lo que la dichosa muerte nos invita a reflexionar. El que todo en la vida es una transición. Todo en la vida está en movimiento y que si tú te resistes a fluir a la hora del cambio, porque va a venir, va a ser mucho más complejo de tratar. Y la muerte en sí, arquetípicamente, ¿sabías que no significa final? ¿Sabías que la muerte en sí significa transformación? Es decir, cuando una cosa cambia su forma para convertirse en otra, no es el final, es una transformación. Y bueno, evidentemente al ser humano se le dificulta bastante los cambios, a unos más que otros, por el dichoso apego. Y el apego es el que nos hace sufrir y también distorsionar mucho más las cosas. Los duelos se pueden volver mucho más difíciles cuando nos apegamos al cambio evidente que está ante nuestros ojos, porque la materia nos pesa mucho y nos hace sentir como si eso fuera lo único que fuera real, o lo único que es real. ¿Que cuál es? La parte física, la parte material. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre la pérdida de alguien, sobre la muerte de alguien, la mayoría, por el dolor del momento, se concentra en la pérdida física, en la pérdida material, tangible, el cual es algo evidente porque la persona ya no está, pero si lo vemos a través del espíritu, a través de una perspectiva espiritual, independientemente del dolor inevitable que cause la pérdida física de esta persona en nuestros corazones, tu óptica cambiaría. Cuando te fijas en el espíritu, te das cuenta que no hay final, sino que solo hay transición y que aparte de todo, somos eternos. Cuando empieces a percibir la esencia de la persona, te darás cuenta que somos más que un cuerpo, que ese cuerpo solo es un vehículo para que esa persona actúe y viva en esta vida, y que su esencia, su espíritu, está en todas partes y vivirá por siempre en ti. Y me gustaría profundizar justo en esto, en lo que trasciende, en lo que vemos sin apego, con una visión limpia y pura. Y me gustaría que te subieras unos momentos, unos minutitos a este barquito y veas esta perspectiva o metáfora que te voy a compartir. Primero que nada, mi querido alquimista, si tienes en tu vida ahora a un ser querido que está enfermo o que quizás ya ha trascendido,
Este mensaje escúchalo con todo tu corazón, con el corazón abierto, para que puedas transformar tu perspectiva en una más espiritual y trascendental. Hay una historia que leí hace algún tiempo que se llama La historia sobre el hombre engañado. Y es una historia sobre un hombre que ve cómo su cuerpo muere. Y lo que le tiene molesto a este hombre es que él realmente piensa que su cuerpo es en realidad lo que es él, lo que lo define, vaya, y que por tanto él va a desaparecer. Y claro, ahí se deriva mucho el miedo a morir de todos o de la gran mayoría. Pero de pronto va teniendo esta conciencia, este hombre, ¿no?, de la historia, de que lo que somos en realidad es el espacio de adentro, esa parte invisible que no vemos, pero está ahí, está adentro. Y este hombre está preocupado por el hecho de que si él va a aferrarse a ese cuerpo o a ese espacio invisible, y que si es posible perder incluso ese espacio. Y al final de la historia se da cuenta que ese es justo el engaño, esa es justo la ilusión de que en realidad él había pensado todo el tiempo de que él era su cuerpo, de que él era esa materia física. Y el mensaje que te brinda esa historia es que todos los que pensamos que somos nuestro cuerpo, estamos en un error, estamos engañados o mal informados, porque nosotros somos mucho más que este cuerpo. Y una vez nos dijo lo siguiente, mi maestro y gurú, Wayne Dyer, que muchos lo conocen, una vez nos comentó esto. Es como si tienes una maceta de barro y tú piensas que la maceta que estás viendo es en sí el barro. Pues tú pudieras, por ejemplo, pulverizar la maceta si quisieras, pero no puedes matar o pulverizar el espacio de adentro de esa maceta. Y no puedes tener una maceta solo porque tienes arcilla o barro. A fuerza, o sea, necesariamente tienes que tener ese espacio de adentro, porque en sí la maceta nace en el momento en que se junta o se crea con la arcilla, pero en realidad es ese espacio de adentro que permite que la maceta sea lo que es. Y toda la idea de que la maceta puede ser destruida en un momento determinado es absurdo, porque tú puedes pulverizar la maceta o la puedes romper en pedazos, pero no puedes pulverizar jamás o dañar jamás de ninguna forma el espacio de adentro. Y si esa metáfora la aplicas contigo, mi querido alquimista, y reconoces que tu cuerpo es como ese barro o esa arcilla, es decir, con cosas biológicas, ya que si analizas tu cuerpo, podrías darte cuenta que somos un conjunto de huesos, tejidos, músculo, cúmulo de piel, uñas, ojos, pelo y ríos de fluidos. Todo esto son cosas. Y lo que hace que sea una persona, o lo que hace que sea tu ser querido, o una persona que quieres, lo que hace que esa persona sea lo que es, no es su cuerpo. Es justo el espacio de adentro. Es justo esa parte invisible, la cual es infinita. Y eso es lo único que sí es real. Y date cuenta, tú al cuerpo le puedes hacer cualquier cosa. Lo puedes cremar, cortar en pedazos, enterrar, etc. Pero el hecho inamovible es que nunca podrás destruir el espacio de adentro. Y ese espacio siempre está ahí. Y ese espacio es lo que somos. Ese espacio es lo que tú ves en tus seres queridos. Y si tú tienes algún familiar o algún ser querido que lo está pasando mal o está enfermo, toma esta conciencia de que el cuerpo que estás viendo ahí, aparentemente enfermo o débil, ese cuerpo no es tu abuelo, tu abuela, mamá, papá, hermano o esta persona querida para ti. Ese cuerpo no son ellos. Y cuando tienes esta conciencia, cuando reconoces esto, que ese cuerpo lleno de químicos y sustancias y cosas, cuando te das cuenta que ese llamado cuerpo en realidad no es lo que realmente somos, sino que somos esa conciencia infinita que yace adentro de nosotros, ahí es cuando
Mi gurú, Wayne Dyer, decía: no te podría dar miedo a la muerte, porque te percatarías que esa conciencia infinita que está adentro de la persona, cuando sea el momento en que Dios lo llame, o que sea el momento de esta persona de trascender, se va a fusionar con la demás conciencia infinita. Y verías este tipo de situaciones, como las enfermedades o incluso la muerte en sí, desde otra perspectiva. Por ejemplo, Vasista, que fue uno de los célebres Sapta Rishis, es decir, los 7 sabios principales de la época védica, Vasista decía: aquellos que sufren o siguen afligidos por la pérdida, aquellas personas todavía están en la ignorancia. Porque esta creencia de que alguien puede irse o desaparecer para siempre es una gran ilusión de la cual casi todos vivimos y creemos, y sufrimos aparte, porque somos en realidad ese espacio infinito adentro que no tiene forma, ni principio, ni final. Y por ejemplo, ve tu cuerpo. No es el mismo hace 7 años. Hace 7 años tú pensabas que ese eras tú. Pero si te ves ahora, eres otro, eres otra, con otras células renovadas. Y lo único que ha permanecido es ese espacio de adentro, el cual también ha evolucionado, pero de forma intangible, porque somos esa conciencia infinita. Y si tienes esta bella y hermosa conciencia, poco a poco vas a empezar a disipar toda preocupación y todo el miedo que te provoca en sí la muerte o la muerte de alguien. Y justo ese espacio infinito de adentro es el que nos tenemos que enfocar, porque ese no conoce de enfermedades, de debilidades, de virus, de edad, no conoce de nada de esto. Nosotros no comenzamos con un cuerpo, ni terminamos por un cuerpo. Nosotros somos y siempre seremos esa conciencia infinita conectada con el todo. Te invito a que si tienes a un ser querido enfermo, a que veas justo esto, ese espacio infinito que yace en él, la esencia que no tiene forma, independientemente de los dolores físicos o de las quejas del cuerpo, de la evolución o involución del mismo cuerpo, porque tu ser querido es más que eso. Y si has perdido a alguien muy querido y estás pasando por las etapas del duelo, te recomiendo, mi querido alquimista, ver su trascendencia de la misma forma, que esa persona querida que dejó este plano se convirtió ya en esa conciencia infinita que yacía desde un inicio en su interior, y que ese ser querido ahora está lleno de luz, y la luz no conoce de tristezas, no conoce de culpas, no conoce nada de dolor. Acaba de alcanzar un estado de conciencia tan elevado que lo único que le gustaría a ese ser querido tuyo, desde el plano de conciencia en el que se encuentra ahora, es que tú estuvieras feliz, que continuaras con tu vida, que vivieras con la esencia de lo que vivieron juntos, que te quedaras con la esencia de los momentos hermosos, felices, la sabiduría, el tiempo compartido, esas palabras o consejos que le dieron más valor a tu vida. Eso es lo que tu ser querido, en otra dimensión, en otro estado de conciencia, quisiera que tú sintieras y que tú ahora permanecieras con. Porque ellos no conocen ahora la tristeza. Incluso hay personas que han muerto por unos segundos y han visto su cuerpo por fuera cuando han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y han podido ver también a sus seres queridos cómo estaban llorando porque se estaban muriendo. Y mientras esa persona estaba flotando y viendo toda la escena por arriba, porque estaba comenzando a irse, entre comillas, este ser decía: siento tanta paz, tanto amor, tanta luz, que no sé por qué están llorando por mí. Es decir, era imposible que sintieran lo que los seres humanos estaban sintiendo en ese cuarto o en ese hospital por el mismo apego a lo material. Como esta persona estaba percibiendo todo desde su perspectiva de espíritu,
el espíritu no podía sentir en absoluto la pesadez del cuerpo ni el engaño del apego. Simplemente el espíritu era y estaba viendo todo bajo esa óptica de pura luz y amor. Hasta que, claro, regresó a su cuerpo porque no era el momento de morir para ellos, solo les tocó una pequeña probadita. Y justo aquellas personas que han vivido esto, estas experiencias cercanas a la muerte, ya no le tienen miedo a la muerte en absoluto, porque saben ahora, o desde ahora en adelante saben que ellos son mucho más que ese cuerpo que eligieron tener en esta vida. Ellos son ese espacio infinito de adentro que jamás puede ser destruido. Y tengo una compañera con la cual estaba tomando estas enseñanzas, estos talleres con mi gurú Wayne Dyer, y ella estaba pasando por un momento muy difícil, incluso con su padre, que tenía una enfermedad la cual ya se iba a morir, no recuerdo cuál era, pero ella ya sabía que iba a partir en cualquier momento. Y estaba muy triste. Y cuando comenzamos a escuchar esta metáfora de la maceta de barro, ella a los pocos meses cuando falleció su papá, se le quedó tan marcado esta metáfora que incluso cuando estaba en su velorio, ella era la única que no estaba llorando, cuando hace unos meses ella no podía concebir cómo iba a poder vivir o tolerar la muerte de su padre. Y cuando llegó la hora, después de cambiar esta óptica y ver cómo pudo transformarla a lo largo de su enfermedad hasta el momento en el que su padre falleció, en el momento del velorio, como estaba comentando, ella era la única que no estaba llorando. Y no era porque estaba en shock, era incluso que sentía hasta una sonrisa en su interior porque ella podía ver a su padre que estaba enfrente, ahí, que lo estaban velando, y ella decía, ese no es mi padre, mi padre ahora está en todos lados, mi padre ahora está en mí y está en todos los lugares, está en todas las palabras que recibí de él, está en todos aquellos sitios donde fuimos, mi padre ahora es todo, mi padre ahora es todo, menos ese cuerpo. Y como ella tenía esta conciencia tan integrada en ella, solo podía sonreír desde su corazón, porque claro que no le hubiera gustado que sucediera lo que sucedió, sin embargo respetaba el curso de vida de su padre y también sabiendo que ahora ese espacio de adentro de su padre, ese espacio infinito, ahora se había convertido en la conciencia infinita y que incluso ese cuerpo que veía ahí era algo tan limitable que ella decía, mi padre ahora es todo, mi padre ahora no se reduce, no se resume a ese cuerpo, ahora justo él está tomando este viaje hacia la conciencia de pura luz y estoy contenta por ese viaje que está haciendo. Francamente, cuando nos compartió esta anécdota, casi todos, si no es que la mayoría, estábamos llorando, porque realmente podíamos percibir lo que estaba sintiendo, ese estado de conciencia. Sabíamos que ella había alcanzado otra óptica espiritual muy elevada a causa de todo esto, y no era porque no le causara un dolor humano, sí, pero lo pudo trascender, le pudo dar la vuelta de una forma tan impresionantemente cuántica, por así decirlo, de un salto cuántico hermoso, el cual ella pudo percibir la muerte de su padre, que antes iba a ser una cosa demasiado dolorosa, lo pudo transformar como una verdadera alquimista en un estado de pura luz y amor. Y quizás te estás preguntando, Marifer, es que no es tan sencillo. Y quizás no es tan fácil, pero no es imposible. Esta compañera, justo al recibir esta metáfora, se preparó, tuvo tiempo para poder percibir ese espacio infinito que tenía su padre, ver mucho más allá del cuerpo. Y al hacerlo, recibió con el tiempo
y en su momento este regalo de tener otra conciencia, una conciencia donde solo radica paz. Porque en realidad yo creo que es lo que todos queremos al final. Al final todos anhelamos tener paz. Más allá de felicidad, paz. Tener paz en cualquier situación de tu vida. Tener esa quietud en tu corazón. Y esto se adquiere al aprender a ver el espíritu. El aprender a ver y a sentir el espacio de adentro que está en cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo cuando escuché esto de mi gurú Wayne Dyer, con el ejemplo de la maceta de barro, fue un antes y un después en mi vida, porque a partir de ahora veo todo bajo esa óptica. De alguna forma te permite ser más sensible a la esencia de las personas y no dejarte engañar por el físico, porque el cuerpo es solo el vehículo y es nuestro espíritu el que nos guía en ese vehículo. Y bueno, mi querido alquimista, espero que este mensaje te haya inspirado, te haya llenado de luz y de paz en cualquier momento o circunstancia en la cual estés pasando. Y te mando como siempre un abrazo lleno de luz y lleno de alquimia. Espero verte muy pronto en nuestro taller de Enamórate de ti, la parte 2. El último que vamos a hacer en este año. Y si quieres más información sobre este taller que va a comenzar el 11 de noviembre, un día súper especial, mándanos un mensajito por IG, por Instagram, y ahí te responderemos todas tus dudas y te daremos más información. Espero que tengas un día lleno de conciencia en este Día de Muertos. Y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.